Hola, empezamos la siguiente clase ya dentro del tema de lípidos. En esta primera clase solo vamos a ver las generalidades, los conceptos generales de lípido, que bueno, pues si os sale en selectividad concepto de lípido, pues es lo que tendríais que poner. Y vamos a ver las características de los ácidos grasos, que ya sabéis que son las unidades que forman los lípidos saponificables, los lípidos que llevan ácidos grasos y con los que se puede fabricar jabón. Vamos a ir viendo. ¿Qué características tienen los lípidos? Bueno, pues los lípidos son, ya veréis que en cuanto a estructura química, son muy diferentes, es un grupo muy heterogéneo, pero tienen unas características físicas, sobre todo físico-químicas, que son especiales y se meten a estas biomoléculas dentro de los lípidos, dentro de este grupo. ¿Qué característica hace que una biomolécula sea un lípido? Pues que es untosa al tacto, que tiene un brillo graso. Cuando nosotros nos manchamos sabemos perfectamente que la mancha es de grasa. Bueno, tenéis ahí una gota que ha caído en un papel de filtro y veis cómo el aspecto que tiene de grasa. Son insolubles en agua. Cuando nosotros los echamos en agua, por muchas vueltas que le demos a eso, los dos no se mezclan el aceite y el agua. Lo veis ahí arriba. Sin embargo, si lo echamos en disolventes orgánicos, como puede ser, por ejemplo, la gasolina, el éter, pues, se disuelven como si le hubiéramos echado azúcar a agua, ¿vale? Son solubles en disolventes orgánicos, son poco densos, por eso, por ejemplo, flotan sobre el agua. Y además son malos conductores del calor, de ahí que aíslen del frío o del calor también, ¿vale? Bueno, los lípidos, ahí tenéis un ácido graso, que es la base de los lípidos. Todos ellos van a tener en su composición, como decíamos en los glúcidos tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Pues aquí también, carbono, hidrógeno y oxígeno. Lo que ocurre es que oxígeno, si os dais cuenta ahí en esa cadena, va a haber muy poco. No es C6H12O6, no es la misma cantidad de carbono que de oxígeno, como pasaba en los glúcidos. No. Muy poca cantidad la de oxígeno que tienen, ¿vale? Ahí tenéis otro tipo de lípido. Y hay en ese tipo de lípidos, además de carbono, hidrógeno y oxígeno, hay otros componentes, como el nitrógeno. Esos son lo que se conocen como lípidos complejos, ¿vale? Más cosas. La característica de los lípidos es que tienen una parte hidrocarbonada, de carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno. Ya sabéis, por el primer tema y por química, que hace que no le guste el agua, que sea algo apolar, que no forme puentes de hidrógenos con el agua y no se disuelva en agua. Y es una parte hidrofóbica y por lo tanto son insolubles en agua, aunque ya veréis que hay algunos que tienen una relación de amor-odio, que también es muy importante para la función, esa característica de ese tipo. En cuanto a las funciones de los lípidos, pues tienen función estructural, porque hay algunos lípidos que forman parte de las membranas. Acordaros de los fosfolípidos, de los glucolípidos, acordaros del colesterol, que también forma parte de las membranas. Además, una de las funciones más importantes es que tienen una función energética, y más que energética, de reserva de energía, porque es como almacenamos la energía mejor, la mayor cantidad de energía. Cuando nos sobra energía, la almacenamos en forma de lípido, porque tenemos unos almacenes en el panículo adiposo, en el tejido adiposo, que son bastante importantes. Es la molécula que más cantidad de energía guarda. Yo siempre os pregunto, ¿qué engorda más? ¿Un kilo de pan o un kilo de tocino? Me decís, un kilo de tocino. ¿Por qué? Pues porque están muy reducidos. Tienen muy poco oxígeno, por lo tanto pueden oxidarse mucho. Acordaros que el año pasado en anatomía aplicada decíamos, es que si oxidamos por respiración celular la glucosa tenemos 36 ATP y si oxidamos un ácido graso, que es el componente de los lípidos,
135 ATP. Y eso es porque está muy reducido y podemos oxidarlo mucho, porque no tiene mucho oxígeno en sus moléculas. Y además no les gusta el agua, con lo cual no se le pegan las moléculas de agua alrededor y se almacenan de forma anhidra, más compacta y ocupan menos espacio. Señores míos, os dije que para almacenar la misma cantidad de grasa que almacenamos nosotros, si fuera glucógeno lo que almacenásemos, pesaríamos 60 kilos más. Entonces es mucho más eficaz para los animales que tienen que salir corriendo, almacenar la energía, y es una energía no inmediata, ya lo sabéis que tarda un poco en salir del tejido adiposo para empezar a utilizarse. Acordaros de la respiración aeróbica, el ejercicio aeróbico, tenemos que estar 20 minutos trabajando en él. Tienen una función protectora y ahí tenemos las ceras que están cubriendo todos los vegetales, los frutos, las plumas, el pelo, y las grasas también pues hacen de amortiguador. Tienen función reguladora, muchas vitaminas y hormonas son lípidos y por tanto tienen función reguladora. ¿Tienen función termorreguladora? Pregunta tonta. ¿Por qué los animales del polo son tan gordos? Porque tienen mucho panículo adiposo. ¿Y por qué tienen mucho panículo adiposo? Porque la función fundamental en ello es aislarle del frío. Entonces, que se os quede. Funciones de los lípidos: estructural, energética y de reserva de energía, protectora, reguladora y termorreguladora, por ejemplo. Y la clasificación de los lípidos es complicada, pero no es complicada porque sea complicada, sino porque cada libro te pone una diferente. Se ha llegado a un acuerdo de preguntar de una determinada manera, pero sí deberíais de vosotros entender por qué se llaman así, por qué esta clasificación. Hay lípidos que se llaman saponificables, y se llaman saponificables porque contienen ácidos grasos y pueden ser saturados o insaturados. Esos ácidos grasos pueden ser sólidos o líquidos a temperatura ambiente. Y los saponificables, a su vez, se clasifican en simples y en complejos. Los simples son aquellos que en sus moléculas tienen solamente carbono, hidrógeno y oxígeno. Por ejemplo, las grasas o, por ejemplo, las ceras. Y luego los complejos, pues además de tener carbono, hidrógeno y oxígeno, tienen en pequeña cantidad, pero tienen otros componentes, como por ejemplo el nitrógeno y el fósforo. Son los fosfoglicéridos, y que también os lo pueden preguntar como glicerofosfatos, ¿vale? Entonces hubo una época que hablaban de glicerofosfatos. Si os ponen fosfoglicéridos, ya sabéis, son un tipo de lípidos complejos que tienen, por ese nombre, tienen fósforo y tienen glicerina, ¿vale? Los esfingolípidos, que tienen como alcohol, no tienen glicerina, tienen esfingosina y pueden tener fosfato, por lo tanto se llama fosfoesfingolípidos, y pueden tener, en vez de fósforo, pueden tener un glúcido y se llama glucoesfingolípidos o glucolípidos. Y todos los que tienen fosfato también se pueden llamar fosfolípidos, de tal manera que los complejos pueden ser fosfolípidos y glucolípidos. Pero ahí tenéis todos los nombres para que si os sale sepáis a lo que me refiero, y en el mismo nombre pone por qué están compuestos, ¿vale? Glicerofosfato, pues ya sabéis que tienen glicerina y fosfato. Esfingolípidos tienen esfingosina, ¿vale? Y ahora los esfingolípidos pueden tener fósforo, se llaman fosfoesfingolípidos, o pueden tener glúcido, glucoesfingolípidos, ¿vale? Y luego están los no saponificables, no tienen ácidos grasos, y estos los vamos a ver por encima, los terpenos, y sí, el colesterol lo vamos a ver un poco más, y lo tengo ahí señalado con rojo porque antes se hablaban de lípidos de membrana. Os lo pueden poner. ¿Qué lípidos forman la membrana? Pues todos los que están ahí señalados con rojo son lípidos que nos encontramos en las membranas celulares: los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol.
Bueno, ahí tenéis otra tabla que es la que tenéis en los apuntes, ¿vale? Pero, bueno, pues que sepáis que los fosfoglicéridos y los fosfofingolípidos son los fosfolípidos, los colesteroles, el colesterol forma parte de los lípidos no saponificables y todos estos que tienen la estrellita son lo que conocemos como lípidos de membrana porque forman parte. Vamos a continuación en esta clase a ver los lípidos saponificables y concretamente los lípidos que forman parte, que tienen ácidos, las piezas que forman parte de estos lípidos saponificables, los ácidos grasos. Ahí tenéis 3 ejemplos de lípidos saponificables: las ceras, las grasas y bueno, los fosfolípidos y glucolípidos que forman parte de la membrana celular. Son ésteres de ácidos grasos y alcohol. Y por química vosotros sabéis que es una reacción de esterificación y que es un éster. Es la reacción que hay entre un ácido, veis que eso es el grupo ácido porque tiene un carbono unido por 2 enlaces al oxígeno y la otra valencia a un OH. Y van a reaccionar el OH del ácido con el OH del alcohol y va a salir una molécula de agua. Y se forma una molécula con esa característica de carbono unido a 2 oxígenos, uno de ellos unido mediante un doble enlace. El enlace entre el carbono, el enlace simple entre el carbono y el otro oxígeno es el enlace éster y la molécula se llama éster. Eso sería un lípido saponificable si el ácido fuera un ácido graso, ¿vale? Los lípidos saponificables nos sirven para fabricar jabón y por eso se llaman saponificables, sabón, ¿vale? Ya acordaros cómo lo hacíamos. Cogíamos el aceite, le añadíamos sosa, hidróxido sódico y dábamos vueltas hasta que se espesaba y se fabricaba el jabón. Se puede formar jabón en medio alcalino. Bueno, pues ahí tenéis el aceite, que veis que es un ácido, que veis que es un éster. Veis ahí el enlace éster que hemos visto antes, en medio de hidróxido sódico, nos va a dar una sal sódica de ácido graso, que es el jabón, ¿lo veis? Y alcohol, que en este caso podrá ser la glicerina, si es a partir del aceite de oliva, ¿vale? Esta es la reacción de saponificación. ¿Qué son los ácidos grasos? Bueno, pues los ácidos grasos son ácidos orgánicos, pero que tienen una característica especial, que tienen una larga cadena hidrocarbonada de muchos carbonos, ¿vale? Pueden ser de 24, 18, no está ramificada. Veis el grupo ácido y luego la cadena hidrocarbonada. Y siempre es un número par de átomos de 12 a 20. ¿Qué funciones tienen los ácidos grasos? Pues las funciones de los lípidos donde están ellos, de los que forman parte. Por ejemplo, forman membranas celulares porque van a formar parte de los fosfolípidos y de los glucolípidos. Acordaros que cuando hablamos de fosfolípidos estamos hablando de glicerofosfato o fosfoglicéridos, que es lo mismo, y de fosfoesfingolípidos, ¿vale? Y los glucolípidos son glucoesfingolípidos. Y tienen función energética. ¿Por qué? Porque son muy reducidos, solamente tienen muy pocos átomos de oxígeno, por lo tanto pueden tener muchas moléculas y ahí están, por ejemplo, nuestros amigos los triacilglicéridos o las grasas. Los ácidos grasos se clasifican según la longitud de su cadena, en cadena corta, media y larga, y según si presentan o no dobles enlaces. Si no presentan dobles enlaces se dice que son saturados, y si presentan dobles enlaces se dice que son insaturados. Daros cuenta de la forma que tienen. Los saturados son totalmente rectos, no tienen ningún codo, mientras que los insaturados sí lo tienen. Y eso va a marcar el estado físico de los ácidos grasos y de los lípidos que forman esos ácidos grasos. Lo va a marcar el estado si es sólido o líquido y va a marcar también sus funciones, ya lo veréis. Los ácidos grasos saturados se encuentran en las grasas sólidas y los insaturados en las grasas líquidas. Y
ya veréis que se clasifican en monoinsaturados si solamente tienen un doble enlace en su cadena, o poliinsaturados si tienen más de uno, y son líquidos a temperatura ambiente, y por tanto los lípidos formados por estos ácidos grasos insaturados van a ser lípidos. Características de los ácidos grasos saturados: no tienen dobles enlaces, tienen una conformación recta, porque lo que le produce el acodamiento es la presencia de dobles enlaces. Y claro, cuando están juntos, como están rectos, se pueden empaquetar muy bien y unirse muy bien varias moléculas de ácidos grasos, y entonces forman entre ellos muchos enlaces, y eso hace que sean sólidos a temperatura ambiente, ¿vale? Por ejemplo, no sé si os acordáis de la manteca de cacao, que la hicimos cuando hacíamos el taller de cosmética natural. Eso estaba durísimo, era muy sólido, porque ella es grasa, porque está hecho con ácidos grasos saturados, ¿vale? Y de larga cadena. Y luego los insaturados pues tienen dobles enlaces, como hemos dicho, y cuando tienen dobles enlaces tienen una conformación, una forma acodada, un codo por cada doble enlace que tenga en su molécula. Los codos lo que hace es que no se puedan empaquetar tan bien, no puedan estar tan juntas las moléculas de ácidos grasos, y por tanto no se puedan establecer enlaces entre ellos, ¿vale? Y al no haber muchos enlaces, pues a temperatura ambiente son líquidos. Ahí tenéis el aceite, que es un lípido que tiene muchos ácidos grasos insaturados. Hay de dos tipos, como ya hemos dicho: monoinsaturados si tiene un solo doble enlace. Aprenderos, por ejemplo, que el ácido oleico es insaturado, podéis decir que tiene 18 carbonos. Es así como se nombra. El ácido oleico tiene 18 carbonos, se pone primero el número de carbono, luego 2 puntos, y le ponéis cuántos dobles enlaces tiene. Tiene un solo doble enlace. Y luego con un triangulito arriba, como si de un exponente se tratara, le ponéis el carbono en el que lo tiene concretamente en el carbono 9. Y luego están los poliinsaturados, que tienen más de un doble enlace, ¿vale? Ahí tenéis, el linoleico tiene 18 carbonos y 2 dobles enlaces, y ahí tenéis que los tienen el carbono 9 y el carbono 12, ¿vale? El linolénico tiene 3, y ya el araquidónico, pues fijaros cómo está de acordado, ¿vale? Tiene 4 dobles. Hay ácidos grasos que son especiales, por ejemplo, los que llamamos vitamina F, porque no los fabricamos nosotros, los tenemos que tomar de fuera, y nos sirven para fabricar muchas sustancias en nuestro organismo, y son el ácido, todos estos que son poliinsaturados: linolénico, linoleico y araquidónico. Y luego tenemos, esto está muy de moda, los ácidos omega 3 y omega 6, que son poliinsaturados y tienen en esas posiciones los dobles enlaces, y se sabe que son muy buenos, pues son muy buenos para muchas cosas, y son cardiosaludables, ¿vale? Y se encuentran en los pescados, el salmón, la sardina, etc. En cuanto a las propiedades de los ácidos grasos, el punto de fusión, es decir, cuánto tenemos que calentarlo para que estén líquidos, depende de dos cosas. Depende de la longitud de la cadena. Mientras más larga sea la cadena, pues sean 20 carbonos, pues entre ellos se podrán establecer muchos más puentes, enlaces, se llaman fuerzas de Van der Waals, entre ellos estarán más empaquetados y estarán sólidos a temperatura ambiente. Y los que tienen dobles enlaces, pues como están más acodados, se pueden empaquetar menos, se pueden formar menos puentes entre ellos, menos enlaces de Van der Waals, y por lo tanto tienen un menor punto de fusión, y muchas veces a temperatura. Vale, ahí veis el dibujo de los dos tipos de ácidos grasos. Y depende también de si presentan dobles enlaces o no, ¿vale? Bueno, los saturados son sólidos a temperatura ambiente y los insaturados son líquidos a temperatura ambiente. Los líquidos, pues los insaturados nos los encontramos en los vegetales
y en los animales de sangre fría. ¿Vale? Son las grasas saludables, las que tienen este tipo de ácidos grasos insaturados. Y también, bueno, pues vamos a tener en cuenta algo que vamos a ver a lo largo de todo el tema con los lípidos, la solubilidad de los ácidos grasos. Bueno, pues los ácidos grasos tienen un poco el corazón partido, ¿vale? Porque son anfipáticos. ¿Qué quiere decir? Que tienen una parte que no les gusta el agua, que es donde está la cadena de carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, y por lo tanto eso huye del agua. Y luego tienen una cabeza donde está el oxígeno, el grupo OH. Acordaros en el tema anterior, en el tema del agua, que veíamos que cuando hay muchos grupos OH, la sustancia se disolvía en agua. Bueno, pues esta pequeña parte le gusta el agua. Se llama la cabeza polar, porque tiene carga polar, se junta con el agua, forma enlaces, puentes de hidrógeno con el agua, y se llama también hidrófila, porque le gusta el agua. La otra es hidrófoba, porque odia el agua. Por lo tanto, tienen una relación. Eso hace que los ácidos grasos, cuando los ponemos en agua, estoy hablando de ácidos grasos y no de ningún tipo de lípidos, sino los ácidos grasos que van a formar, ya sabéis, los otros lípidos, que realmente es de lo que se trata el tema. Estas son como las piezas de los lípidos saponificables. Cuando los ponemos en agua, pues una parte se orienta hacia el agua, la cabeza polar que le gusta, la que tiene el grupo OH, y otra se esconde del agua. Y pueden formar micelas, pueden formar monocapa y pueden formar bicapa. Estoy hablando de los ácidos grasos, pero ya veréis que esto también ocurre en los lípidos de membrana, que tienen características similares, son anfipáticos. Y en cuanto a las propiedades químicas, pues son capaces de esterificarse, es decir, de unirse a un ácido y formar un éster, ¿vale? Y forman, por lo tanto, un lípido saponificable. Ahí tenéis el ácido graso con su OH, tenéis ahí el propanol, que sería el alcohol. Los dos OH reaccionan, forman un enlace éster, y eso que sale es un éster, es un lípido saponificable, un lípido que se ha formado a partir del ácido graso. Y luego, bueno, pues también pueden formar jabones, aunque nosotros normalmente para formar jabón no cogemos ácidos grasos, sino que cogemos grasa directamente. Pues si eso mismo lo hacemos con sosa, obtenemos una sal sódica de un ácido graso que es jabón. ¿Vale? Bueno, pues con esto hemos terminado las características generales de los lípidos, que si os salieran, pues la definición, es decir, son sustancias heterogéneas que tienen una serie de características físicas todas comunes, y acordaros de enumerarlas. Les ponéis las funciones y ponéis la clasificación. Y luego, si os salen ácidos grasos, que también ha salido el concepto de ácido graso, pues ahí tenéis cuál es el concepto, la clasificación y las características físico-químicas de los ácidos grasos, que ya sabéis que son las piezas del resto de los lípidos saponificables. Bueno, y con esto terminamos la clase.